Y vamos a hablar de este tema, hermanos, que por siglos, escúchenlo bien, por siglos se ha predicado. Se le conoce, hermanos, como las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y realmente no son 7 palabras, sino son 7 frases, 7 pensamientos, 7 ideas. Pero así se le ha conocido, hermano, a lo largo de los siglos. Los predicadores, los evangelistas y ministros que llegan a este análisis de las palabras que Cristo dijo en la cruz o estando crucificado, esas 6 horas, porque Él empezó o lo crucificaron a las 9 y Él, hermanos, murió a las 3 de la tarde. Se ha hecho el análisis, hermano, y se le conoce como las 7 palabras de Cristo en la cruz. Las primeras 3, hermano, tienen que ver con otras personas. No tienen que ver con Él mismo. Las primeras 3 frases, ideas, pensamientos que se les llama palabra, tienen que ver con otras personas. Tienen que ver con María, su madre. Tiene que ver, hermanos, con los que lo están crucificando, con esa gente que se está mofando. Él está en la cruz. Y tiene que ver también, hermanos, con ese malhechor o ese ladrón que muere junto a Jesús. Hoy vamos, hermano, a dividir este tema en 2. Hoy solamente vamos a hablar de las primeras palabras que Jesús dijo a otras personas. Y la próxima semana estaremos hablando de las palabras que Él dijo a sí mismo. Vamos nosotros entonces a empezar con la primera. Y la primera que vamos a iniciar, el orden, hermanos, cambia. Simplemente vamos a empezar con esta, que es Juan capítulo 19, versículo del 25 al 27. Dice allí la palabra del Señor. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Dios bendiga su palabra. A esta frase, hermanos, o a estas palabras, se le conoce, hermanos, como en el encargo de su madre al discípulo. Dijo Salomón: no hay nada nuevo debajo del sol. El Señor Jesucristo, hermano, está azotado, tiene hambre, tiene sed, está desvelado, está cansado, está clavado, hermano, de sus manos y de sus pies. El Señor, hermano, está en la cruz. Y de repente nos presentan los evangelios a las mujeres como de lejos, mirando de lejos. Pero ya después, hermano, el evangelio de Juan ya nos dice como que había una cercanía. El Señor está crucificado entre el cielo y la tierra. Y Él ve, hermanos, seguramente que se acercaron las mujeres y Él ve a su madre.
Y lo que esboza, hermano, y lo que dice el Señor, a lo mejor con voz entrecortante, con voz, hermano, porque la crucifixión era muerte de asfixia, bajaban, tenías que levantar para subir. Con dificultad Él dice: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, es a Juan, el discípulo amado: hijo, bueno, al discípulo, he ahí tu madre. Esto, hermano, es algo muy doloroso. Es cierto que la naturaleza nos dice que nosotros, los hijos, por ser más jóvenes, hermano, nos toca participar de el entierro, de la sepultura, de ver a nuestros padres morir. Por lo menos nuestros padres tendrán 20 años más que nosotros, o 30 o 40, dependiendo, hermanos, a la edad que te tuvieron. Esto es la naturaleza, hermano. Y Dios va preparándonos para esa naturaleza, y la mayoría de gente, hermano, muere de una muerte natural. Donde ya está, hermano, en el lecho del dolor, ya deja de comer, ya los médicos le están diciendo, son tantos días, se está aproximando ya el día de la despedida, donde el alma vuelve a Dios, o el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo se va a reunir a la tumba. Pero, hermano, es tan triste y tan doloroso que una madre que tuvo ese niño en su vientre, que lo amamantó, que lo crió, que lo llevó, hermano, por el buen camino, que lo vea en la edad de más o menos 33 años, siendo un joven ejemplar, siendo un hombre justo, un hombre bueno, y que, hermanos, lo estén crucificando injustamente. Le hicieron, hermano, un juicio injusto. Le hicieron testigos falsos. Dieron una sentencia falsa, que sea crucificado. Es algo, hermanos, que no se le desea a ninguna madre, ver a sus hijos morir, y en semejantes circunstancias. María, hermanos, está frente a Jesús, es su hijo. Su hijo está muriendo. ¿Y qué pasaría por la mente de María? ¿Sería que pasaría la película de los años de Jesús? De su infancia, su niñez, su juventud. De todas esas alegrías, hermanos, que le trajo a su hogar. ¿Qué pasaría, hermano, en el corazón de María? No lo sabemos. La Biblia, hermanos, no nos dice nada al respecto, pero lo que sí nos dice la palabra de Dios, que cuando María llevó a Jesús al templo a presentarlo a una edad, de días, hermanos, hubo un hombre llamado Simeón, que era un profeta de Dios. Él ve al niño, hermanos, y le dice una profecía acerca del niño, pero también acerca de la madre. Y le dice: los bendijo Simeón y dijo a su madre, María: este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada atravesará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto es algo, hermanos, que ya se había profetizado. Aquella jovencita pía y santa que había le dicho al ángel Gabriel: hágase conforme la voluntad de Dios, y que decidió ser el receptáculo, hermano, del Hijo de Dios,
que el Espíritu Santo vino a ella, hermanos, y ella concibe, y ella se le da el privilegio de ser la madre de Jesús. Se le dice, hermanos, que una espada, esto es tristeza, hermano, esto es dolor, esto es muerte. María, hermanos, está destrozada, está llorando, está afligida, porque le han hecho todo eso a su hijo, y ella, hermanos, simplemente está, como siempre lo hizo, aceptando y obedeciendo la voluntad de Dios. ¿Se recordaría de esto, hermano? Que se necesitaba una espada traspasar su corazón para que Jesús levantara a los humildes, para que Jesús quebrantara a los soberbios, para que Jesús fuera el Salvador y discerniera el pensamiento del pecador y que Él pudiera, hermanos, venir a reconciliarse con Dios. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que se le dijo. Pero ella era una mujer que meditaba, era una mujer muy sabia y seguramente, hermanos, que recordó en parte lo que le había dicho Simeón. ¿Por qué, hermanos, Jesús no le encarga a su madre, a su tía, a la hermana de su madre? ¿Por qué Jesús, hermano, no le encarga a su madre, a María, la mujer de Cleofas? Podría ser un matrimonio estable en el cual se recibiera. ¿Por qué, hermano, no se le encarga a María Magdalena? No lo sabemos, hermano. Lo que sabemos es de que Juan, hermanos, era el discípulo amado. Y que Jesús conocía que este hombre se había entregado de corazón, no solamente a la causa, sino a Cristo. Y que seguramente, hermano, este hombre tendría el espíritu de responsabilidad y de provisión para su madre. ¿Dónde está José? Bueno, algunos dicen, hermanos comentaristas, que José ya había muerto. Y como ya había muerto, la ancianita queda desamparada. El joven está muriendo, está desamparada y entonces, hermano, le hace el encargo, como aquella madre soltera que tiene a su niño de 3 añitos, pero yace en el lecho del dolor enfermo de un cáncer terminal. Y son sus últimos días de vida. Y le dice a su hermana, le dice a su tía, le dice a su mejor amiga, le dice a alguien, hermano, que ella ama y que sabe que es responsable. Yo me voy, pero te encargo a mi hijo. Ese es tu hijo. Llévalo por el buen camino. Aliméntalo. Cuídalo, para que cuando él crezca y se pueda valer, él pueda recordarme con cariño y respeto. Este es el sentimiento, hermanos. Este es lo que Jesús está haciendo en el encargo de su madre al discípulo. Él piensa en el futuro terrenal de María. Es un gesto de responsabilidad y de supervivencia de su madre. La encarga al discípulo más joven y sabe que el discípulo joven la va a recibir en casa, como dice el versículo. Desde ese momento
el discípulo la recibió en casa. Él, hermanos, proveyó para María hasta que Dios la llamó a su presencia. Y este encargo, hermano, es de las palabras pues más nobles, más humanas y más fraternas de Jesús en la cruz. Piensa, hermano, en el instrumento que Dios usó para que Él pudiera tener un cuerpo, para que Él pudiera crecer y que Él pudiera, hermanos, llegar a la vida adulta. María fue una buena madre, fue una madre muy espiritual, fue una madre ejemplar. Y no por nada el ángel Gabriel le dice: te llamarán bienaventurada, bendita entre las mujeres, todas las generaciones. La mujer no blasfema, hermano. La mujer no maldice. La mujer no reniega. La mujer acepta la voluntad de Dios y al verla a Jesús, entonces, hermanos, hace este encargo de su madre al discípulo. Pero también, hermano, hay otras palabras. Hay otra palabra, hermano, y las dos que siguen están en Lucas, y vamos a abrir la Biblia, Lucas 23. Y ahora vamos a buscar el versículo 32. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ahí están las siguientes palabras. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. A esto se le conoce, hermanos, como la oración por sus enemigos. ¿Cómo puede ser posible que Jesús, hermano, esté orando por aquellos que lo han crucificado? ¿Por qué Él, hermano, no ora que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y consuma, hermano, a todos esos que lo han crucificado injustamente? ¿Por qué Jesús no amenaza a esas personas? ¿Por qué Jesús, cuando le están diciendo baja de la cruz, sálvate a ti mismo, por qué Él no lo hace, que Él lo podría hacer? Bueno, hermano, es que Él era el Cordero Pascual, que habría de morir por nosotros, de entregar su vida. Y Él en la misma cruz, hermano, Él ve a todas las personas que se están mofando de Él y lo están crucificando, y Él dice: Padre, es la oración, perdónalos, porque son muy ignorantes. Ellos no saben que soy tu hijo. Ellos creen que soy un impostor. Ellos creen que yo soy una persona que me hago a sí mismo Dios. Pero yo salí de ti, Padre, y yo voy a ti. Perdónalos. Mira lo que habían hecho, hermano. Lo que habían hecho.
en el momento de la mañana. Mateo 27, 20 y 21. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: aquí está Jesús, hermano. Está azotado con un manto escarlata, está con una corona de espinas, hermano, hecho una llaga. Aquí está Jesús y aquí está Barrabás, un delincuente, un asesino, un sedicioso. Pilato hace una decisión, una pregunta: ¿a quién quieren que les suelte? Y los principales sacerdotes y ancianos, la crema innata, hermano, de la aristocracia religiosa judía, empiezan a meter presión y pidan a Barrabás. Y dice Pilato: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador pues les dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Esto es algo, hermano, realmente terrible. Que se use, hermanos, la fe, que se use la Biblia, que se use, hermanos, el poder para desaparecer a los que ellos llaman enemigos. Jesucristo, hermanos, cuando estuvo en la tierra, Él dijo que Él traía un mensaje nuevo, hermano. Que en el Antiguo Testamento había una ley que era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. La santa venganza de Dios. En la ley, hermano, hasta estaba en las ciudades de refugio, porque había vengadores de sangre, hermano. Y Jesús, hermano, cuando Él llega, dice: ya no ojo por ojo, ni diente por diente. ¿Ahora qué? Ahora es el amor. El amor, sí. Y como una manifestación del amor es el perdón. La más grande manifestación del amor es el perdón. Quien ama, perdona. Quien aborrece, hermanos, no perdona. Jesús, hermano, lo dijo. En Mateo 5, 44 y 45, mira cómo les dice Él. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os odian y orar por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Qué vamos a hacer con los enemigos, Jesús? Ámenlos. ¿Qué está haciendo Jesús en la cruz? Amándolos. ¿Qué vamos a hacer, Jesús, con los enemigos? Bendiciéndolos. Perdónales. ¿Qué está haciendo Jesús con los enemigos? Orando. Ese sería el más grande sermón de Jesús. El sermón de la congruencia, que lo que Él dijo es el amor y el perdón al enemigo, al que te persigue, al que te ultraja, al que te crucifica. Y Él, hermano, no solo lo dijo, también lo creyó con cada célula de su cuerpo y también lo practicó. Estamos muy lejos nosotros, ¿verdad?, de parecernos a Jesús.
A nosotros es del hecho del dicho al hecho, muy grande el trecho. Este Jesús, hermano, está orando. Nuestro Dios está orando por sus enemigos. Y es que Él sabía, hermano, que todo se lo tenemos que dejar a Dios. La voluntad de Dios era que Él bajara la guardia y que Él muriera por nosotros. Y lo está haciendo. Y Él ora, hermanos, y sabemos que después de la oración, hermano, pues hay fortaleza, hay transformación y hay paz, hermano. Un hombre y una mujer que ora son mujeres fuertes, mujeres de paz, hermano, de tranquilidad, que le ponen todo en las manos de Dios. Este es Jesús pidiendo el perdón por los enemigos. Son ignorantes, no saben lo que hacen. Después Pedro dice, hermano, en Hechos, cuando le habla a los judíos, le dice que ellos, hermano, no supieron lo que hicieron. Dice, si ellos hubieran sabido que Jesús era el Rey de Gloria, no lo hubieran crucificado. Hermano, están cegados de rencor, de envidia. Es que Jesús creció, hermano, y subió como la espuma. Pero ellos, hermano, se quedaron abajo. Las 7 palabras de Cristo en la cruz nos reflejan, hermano, aspectos de Jesús. El corazón tan noble de que encarga a su madre, a su discípulo. La oración por sus enemigos, hermano, nos dice de su amor, de su misericordia. Y es el más grande ejemplo a seguir de nosotros los cristianos. Pero después, hermano, se da un diálogo. Y allá el ladrón de la derecha empieza a alegar con el bueno, ¿qué digo alegar? Empiezan a injuriar a Jesús. Oye, dice que los sacerdotes lo insultaban, los que pasaban caminando meneaban la cabeza, qué vergüenza, los soldados, hermano, todos. Pues los ladrones también, hermano. Empiezan a injuriarle y a ofenderle. Pero de repente uno, hermano, como que pues le cae el 20 y le dice, oye, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros estamos aquí por lo que hicieron nuestros hechos, pero refiriéndose a Jesús, nada hizo. Allí está el Señor Jesús en medio de ellos. ¿Cómo estarían en B, hermanos? Igual en fila se mirarían, podían alcanzarse a ver, no sé, pero sí se oían y el diálogo estaba entre ellos. Dice, hermano, el versículo 39. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la tercera palabra, oflace, está en el 43. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Esto, hermanos, se le conoce como la promesa al ladrón arrepentido. Y aunque, hermanos, no tenemos la palabra arrepentimiento, pero sí tenemos las acciones que muestran un arrepentimiento. El arrepentimiento empieza, hermano, con una admisión
de que uno es pecador, que se ha equivocado, que está en la lona, en bancarrota. La gente que no reconoce que es pecador nunca se arrepentirá, hermano. Se dará baños de pureza y de justificación propia. Necesitamos reconocer nuestros pecados. Dice, nosotros estamos aquí porque no somos una perita en dulce, somos malhechores, somos malvados. Y nos hicieron un juicio y este es el castigo, muerte de crucifixión, la pena de muerte. Pero él, hermano, conoce de Jesús, porque él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si nosotros leemos los evangelios, cualquiera que tú quieras, hay dos temas que Jesús siempre está hablando. Él está hablando siempre de su Padre y Él está hablando siempre del reino. Las parábolas, hermano, es solamente una prueba de que el reino era el tema favorito de Jesús. Este hombre, hermano, está en el umbral del infierno. Este hombre ya está condenado, hermano. Pero Jesús siempre tuvo un mensaje de amor y de misericordia. En Lucas 5, 30 y 32 dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Jesús amó tanto a los pecadores, hermano, que dejó el cielo, entró en un cuerpo y comenzó a buscarlos por las plazas, los caminos, en las sinagogas. Y, hermano, los pecadores lo crucifican. Tanto amó a los pecadores que murió en medio de dos, que murió por los pecados de la humanidad. El Señor Jesucristo, hermano, le dice a esta persona, hoy tú vas a estar conmigo en el seno de Abraham. Tú vas a estar conmigo en un lugar de descanso. Tú vas a estar conmigo en el lugar donde van los bienaventurados. Tú vas a estar conmigo en un lugar maravilloso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él, hermanos, el ladrón en el lecho del dolor, miró a Jesús y dijo, hoy es cuando. No hay otro chance, no hay otra oportunidad, ya se está muriendo. Hermano, es más, en unas horas van a llegar y les van a cortar las rodillas y se van a desangrar, hermano, y mueren instantáneamente. Los dos malhechores. A Jesús no lo mataron, hermano. Jesús entregó su vida. Él murió por nosotros y lo veremos la próxima semana. Ahí estaban al lado dos enfermos, pero uno injuriaba y el otro pedía clemencia. Oye, cuando tú vengas, tú eres rey, vas a regresar, pues yo quiero que te acuerdes de mí. Acuérdate de mí. Y Jesús, hermano, si Él vino a llamar enfermos y ahí estaba el enfermo, si Él vino a llamar pecadores al arrepentimiento y ahí estaba hablando y rogando el pecador al arrepentimiento, lo salva. Y dice la gente, ay, es que el ladrón en la cruz no se bautizó. Si tú y yo estuviéramos allí a un lado de Jesús y nos sucediera lo mismo que Él, Jesús nos salvaría sin necesidad de ello. Pero tú y yo no estamos crucificados. Caminamos.
Y estamos en un tiempo propicio para que vengamos a la salvación. Jesucristo, hermanos, al ver el arrepentimiento de este hombre, seguramente, hermano, miraba el cielo, una fiesta grande, porque ya estaba, hermano, destinado a el lago de fuego o a la caldera, al infierno. Pero ahora, hermano, él va a un lugar de reposo. En Lucas 15, 8 al 10, él dice una parábola para que entendamos lo que sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento. Dice Jesús: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este es el gozo, hermano. Y claro que hay tristeza, ¿verdad? Cuando uno muere sin arrepentimiento. No solo para la familia, sino que para Dios. Una alma perdida. Pero cuando el alma es hallada, es salvada y recuperada, entonces hay un gozo tremendo en los ángeles del cielo. Y esto, hermano, es las 3 primeras frases o palabras de Jesucristo en la cruz. El encargo, hermano, nos habla de la responsabilidad. Tú y yo tenemos que tener responsabilidad de nuestros hijos. Nosotros tenemos que aprender a proveer para ellos, y aún, hermanos, nosotros, si llegamos a faltar, deberíamos de tener algo para ellos. Esto es responsabilidad. Jesús pone a Juan como la responsabilidad. A lo mejor si tuvieras un seguro de vida, a lo mejor si tuvieras algo que si tú mueres, tu familia no se va a quedar en la calle. Esa viuda no va a quedar desamparada y los hijos huérfanos. Debemos de tener cierto sentido de responsabilidad. Aunque sabemos nosotros que la Biblia dice que no hemos visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan, pero Dios nos muestra su responsabilidad. Pero también en la oración por los enemigos, Él nos dice que por mucho, hermano, que sea el mal, por mucho que sea la traición, y aún en el mismo acto, debemos de aprender, hermano, a perdonar. ¿Y cómo es que yo ya perdoné a mi enemigo? Cuando doblo mis rodillas y me pongo a orar por él. Ese es, hermano, la señal de que yo ya lo he perdonado. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y el arrepentimiento. El arrepentimiento siempre, hermano, será una llave para volver a Dios. Pero si hay alguno entre nosotros que aún no ha venido a Cristo, la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Pasa al frente, confiesa a Jesús como tu Señor y como el Hijo de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y sé bautizado o bautizada para el perdón de los mismos, y entonces tú tendrás la misma promesa e irás al mismo lugar que fue este ladrón arrepentido, a un paraíso, un lugar de confort, un lugar maravilloso que Dios tiene preparado para todos los que mueren en su fe. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Y si hay alguien entre nosotros que quiere venir a los pies de Jesús, le invitamos. Hoy es el día de salvación. Fuente de salud para todos es